Hola a todos, bienvenidos a otra inmersión profunda. Ah, Hoy nos vamos a sumergir en un tema que está en boca de todos, Ajá. la desinformación política en Argentina, con el ascenso de Javier Milei. Claro. La cosa se puso aún más intensa. Sí. Y para entender bien de qué se trata todo esto, vamos a analizar un documento que nos llegó llamado Nazis, Fascismos, Fakes Control Social, Milei Muerte. Así es, este documento plantea una crítica bastante fuerte a la situación actual y nos va a ayudar a comprender cómo la desinformación se está utilizando como una herramienta para ganar poder político. Ajá. Y lo más importante, ¿qué consecuencias puede tener esto para todos nosotros? Exacto, no nos vamos a quedar solo en los titulares, queremos ir más allá porque a veces lo que vemos en la superficie no es toda la historia. Totalmente, el documento arranca hablando de la era de la posverdad en la que vivimos. ¿Te Ujú. suena familiar ese término? Sí, me suena, sí. Básicamente, describe un mundo donde las mentiras y las historias falsas se meten en la política de todos los días. Sí, me suena como si ya no importara tanto lo que es verdad, sino lo que impacta y se comparte rápidamente en las redes. Exactamente. Y lo que argumenta el documento es que el gobierno de Milei se beneficia de este ambiente. Claro. Priorizan mensajes cortos, fáciles de digerir, que se viralicen en un segundo, aunque no tengan mucho que ver con la realidad. Es increíble cómo ahora la información viaja a la velocidad de la luz. Y a veces es difícil distinguir lo real de lo falso. Sí. ¿Vos cómo te manejas con eso? Digo, para no caer en la trampa de la desinformación. Mira, es un desafío constante, pero hay algunas cosas que podemos hacer. Por ejemplo, siempre trato de verificar la fuente de la información, de dónde viene, quién lo dice. ¿Tienen algún interés en particular? Claro, eso es clave. Y también creo que ayuda mucho contrastar la información, buscar diferentes perspectivas sobre un mismo tema. Totalmente, no te quedes con una sola versión de la historia. Hablando de versiones, el documento también analiza el discurso inaugural de Milei y lo señala como un ejemplo de cómo se usa la desinformación, especialmente en lo que respecta a la historia de Argentina. Sí se menciona que Milei pinta a Argentina como una supuesta potencia mundial, una afirmación que si nos ponemos a mirar la historia de cerca no tiene mucho sustento y lo que me parece más preocupante es que esto no parece un error sino una estrategia ¿Una estrategia para qué? para manipular la percepción de la gente, para generar una imagen distorsionada de la realidad. O sea, usar la desinformación como una herramienta para conseguir sus objetivos políticos. Exactamente. Y el documento lo explica como una forma de explotar lo que se llama sesgo de confirmación. Mm, Es decir, esa tendencia que tenemos a creer lo que ya pensamos aunque no sea cierto. claro, como cuando solo leemos los diarios que coinciden con nuestra forma de pensar. Exactamente. Y las redes sociales con sus algoritmos y filtros amplifican este problema, nos muestran solo lo que queremos ver, no necesariamente lo que es real. Es como vivir en una burbuja, ¿no? Ah. Rodeados de información que nos confirma lo que ya creemos. Y eso nos hace más vulnerables a la manipulación. Claro. Por eso es tan importante cuestionar todo, buscar fuentes confiables, salir de nuestra zona de confort informativo. Tienes mucha razón. Y hablando de información falsa, me acuerdo de un caso que menciona en el documento que me impactó mucho: el ataque con gas pimienta a una nena de 10 años durante una protesta. Sí, ese caso fue terrible. Y lo más grave es que, según el documento, intentaron tapar lo que pasó con un video trucado. Querían echarle la culpa a grupos de izquierda. ¿Y quiénes estaban detrás de todo eso? Señalan a Luis Alejandro Royer, que en ese momento era el jefe de la Policía Federal, y a Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. O sea, desde el gobierno mismo se difundió información falsa para tapar el accionar de la policía. Exactamente. Y lo que es aún más preocupante es que periodistas como Jonathan Viale y Nicolás Viñaski del canal TN también difundieron esta versión falsa de los hechos. Es increíble cómo a veces la desinformación se cuela en lugares que consideramos confiables. Por eso es tan importante desarrollar un ojo crítico, no creernos todo lo que vemos o leemos, incluso si viene de fuentes que respetamos. Totalmente de acuerdo. El documento también habla del surgimiento de un movimiento que llaman fascismo libertario en Argentina. ¿De qué se trata esto? Bueno, este concepto puede sonar un poco contradictorio a simple vista, ¿no? Porque generalmente asociamos el fascismo con el autoritarismo y el control estatal, mientras que el libertarianismo se basa en la libertad individual y la limitación del poder del gobierno. Claro, parece que una cosa contradice la otra. Exacto, pero el documento argumenta que en la práctica este movimiento liderado por Santiago Caputo, una figura clave en el gobierno de Milei, combina elementos de ambos. Por un lado, promueven la libertad económica y la reducción del Estado, pero por otro lado, utilizan una retórica nacionalista, exaltan valores tradicionales y hasta han creado una especie de brazo armado con una estética que recuerda a regímenes fascistas del pasado como el de Benito Mussolini.
¿En serio? ¿Y qué tipo de estética es esa? Bueno, se menciona el uso de banderas con palabras como propiedad, libertad, Dios, patria y familia. Conceptos que, si bien no son inherentemente fascistas, son utilizados históricamente en contextos autoritarios para movilizar a la gente y justificar la violencia. Es preocupante ver cómo se están usando símbolos y discursos que evocan a momentos oscuros de la historia. Sí, sin duda, y lo que es aún más inquietante es que, según el documento, este movimiento no está solo en Argentina, forma parte de una red internacional más grande, con mucho dinero detrás y con el apoyo de figuras como Donald Trump. ¿Y quién estaría detrás de esta red? Se menciona la Red Atlas, una organización que conecta gobiernos, fundaciones y centros de pensamiento para promover una agenda capitalista a nivel global. O sea que hay poderosos intereses económicos detrás de la promoción de estas ideas. Exactamente, y la desinformación se utiliza como una herramienta para avanzar esta agenda, para desacreditar a los que piensan diferente y para erosionar la confianza en las instituciones. Es increíble cómo todo esto está conectado, y me imagino que el uso de la frase fake news que popularizó Trump también juega un rol importante en todo esto. Totalmente, el documento menciona que el propio Milei utiliza esa frase para descalificar cualquier información que critique sus políticas, aunque sea verdad. Es una forma de sembrar la duda y la confusión, de generar un clima de desconfianza generalizada. Exactamente, y eso es muy peligroso para la democracia. Sin duda, el documento también habla de cómo Milei usa las redes sociales para difundir información falsa y crear polémica. Sí se dan algunos ejemplos concretos. Ajá. Por ejemplo, hizo declaraciones controvertidas sobre temas como la venta de órganos y la adopción de niños, y después negó haberlas dicho a pesar de que hay pruebas de lo contrario. Es una estrategia que ya hemos visto en otros políticos, generar escándalo para llamar la atención y después hacerse las víctimas. Exactamente, y esto tiene un impacto muy negativo en la credibilidad de la política y en la confianza de la gente en las instituciones. Es como si se estuviera desgastando el tejido social con mentiras y manipulaciones. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental: ¿cómo podemos, como ciudadanos, combatir la desinformación y proteger nuestra democracia? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué podemos hacer para no caer en la trampa de la manipulación? Creo que lo primero es ser conscientes del problema, entender que la desinformación es una herramienta de poder que se usa para controlarnos. Y luego desarrollar un pensamiento crítico, cuestionar lo que leemos, verificar las fuentes, buscar diferentes perspectivas. Exactamente, no dejarnos llevar por la emoción o la indignación, sino analizar la información con cabeza fría. Y también es importante hablar con la gente, compartir información veraz, combatir las mentiras con argumentos. Sin duda la desinformación se combate con información, con educación, con diálogo. Y con una actitud crítica y responsable ante la información que consumimos. Absolutamente no podemos ser simples receptores pasivos de lo que nos dicen. Tenemos que ser ciudadanos activos que piensan por sí mismos y buscan la verdad. Es un desafío, Sí. pero es nuestra responsabilidad. Sin duda la democracia está en juego. Bueno amigos, hasta aquí la primera parte de nuestra inmersión en el complejo mundo de la desinformación política en Argentina. En la segunda parte continuaremos analizando este documento y reflexionando sobre las implicaciones de este fenómeno para la sociedad argentina. Ya no se le pierdan. Oramos en un instante. Vemos. Y si hablamos de desinformación, el documento también analiza cómo Milei, a pesar de criticar a otros por difundir fake news, ha utilizado información falsa para respaldar sus propias afirmaciones. En serio. ¿Tenés algún ejemplo concreto? Sí se menciona el caso de la inflación. Milei citó una cuenta de Twitter falsa para afirmar que la inflación estaba bajando. Una cuenta falsa. ¿Y cómo se descubrió eso? Resulta que la cuenta se hacía pasar por un bot que informaba sobre precios en un supermercado. Obviamente los datos eran inventados, pero Milei los usó para argumentar que sus medidas económicas estaban funcionando. Es increíble que se base en una fuente tan poco confiable y encima para hablar de un tema tan importante como la inflación. Lo más llamativo es que no solo él cayó en la trampa, Luis Caputo, su ministro de Economía, también se basó en esa misma cuenta falsa. Eso demuestra una falta de rigurosidad preocupante, incluso a nivel gubernamental. Si quienes nos gobiernan no se basan en datos reales, ¿cómo podemos esperar que tomen decisiones acertadas? Exactamente, la desinformación puede tener consecuencias muy negativas para la gestión del país y también para la confianza de la gente en sus líderes. Claro, si un líder te miente una vez, ¿cómo puedes creerle después? Exacto, se erosiona la confianza en su palabra y en su capacidad para gobernar. Volviendo al documento, me llamó la atención que describe la situación actual en Argentina como una política de Estado basada en la desinformación. Política de Estado. Eso suena muy fuerte. ¿A qué se refieren con eso? El documento argumenta que las mentiras y los relatos falsos se han convertido en parte integral del discurso oficial. No se trata de casos aislados, sino de una estrategia sistemática para manipular la opinión pública. O sea que la desinformación
se estaría usando de manera deliberada y organizada desde el gobierno. Exactamente, y esto es muy peligroso porque la desinformación puede llevar a la polarización social, al odio, a la violencia. Y también a la pérdida de confianza en las instituciones, en la democracia misma. Sin duda, si la gente no confía en la información que recibe, si no cree en las instituciones, se abre un espacio para el autoritarismo, para la manipulación. Es un escenario muy preocupante. ¿Qué podemos hacer para contrarrestar esta tendencia? Creo que la educación es fundamental. Tenemos que enseñar a las nuevas generaciones a ser críticos con la información, a verificar las fuentes, a no creer todo lo que ven en Internet. Es verdad, hoy en día los chicos están expuestos a una cantidad abrumadora de información. Necesitan herramientas para poder filtrar lo que es real de lo que no. Exacto. Y también es importante fortalecer a los medios de comunicación independientes que puedan ofrecer información veraz y contrastada. Claro, porque si solo nos informamos a través de medios que responden a intereses políticos o económicos, es difícil formarse una opinión objetiva. Exactamente. Necesitamos un periodismo riguroso ético que no se deje manipular. Y por supuesto también necesitamos una ciudadanía activa que participe en el debate público, que se informe, que no se deje engañar. Es decir, no ser solo espectadores pasivos, sino involucrarnos, cuestionar, buscar la verdad. Exacto, la democracia no se construye solo con votar cada 4 años, sino con participar activamente en la vida pública, con defender la verdad, con luchar contra la mentira. Es un desafío complejo, pero creo que es posible. Yo también lo creo, tenemos que ser optimistas, pero también realistas. La desinformación es un problema grave, pero podemos enfrentarlo si trabajamos juntos. Totalmente de acuerdo. Y este Deep Dive es un pequeño paso en esa dirección. Sin duda es importante visibilizar el problema, generar conciencia, promover el debate. Y también ofrecer herramientas para que la gente pueda defenderse de la manipulación. Exactamente, la información es poder y debemos empoderar a la ciudadanía para que pueda discernir la verdad de la mentira. Y para que pueda participar activamente en la construcción de una sociedad más justa, más democrática, más libre. Esa es la meta, y la desinformación es un obstáculo que debemos superar. Bueno amigos, hasta aquí la segunda parte de nuestro Deep Dive. En la tercera y última parte continuaremos reflexionando sobre este tema crucial y exploraremos algunas ideas para combatir la desinformación en nuestras vidas. Los esperamos en un instante. Retomamos nuestra conversación sobre la desinformación política en Argentina, basándonos en el documento Nazis, Fascismos, Fakes, Control Social, Milei Muerte. Ya vimos cómo funciona, cómo se propaga y las consecuencias que puede tener para nuestra sociedad. Sí, la verdad que es un tema bastante preocupante, pero me parece que lo más importante ahora es pensar qué podemos hacer al respecto. ¿Cómo podemos defendernos de la manipulación? ¿Cómo podemos proteger nuestra democracia? Tienes razón, no podemos quedarnos solo en el diagnóstico, tenemos que pasar a la acción. Y para eso primero hay que entender que la desinformación no es un juego, es una amenaza real. Claro, porque erosiona la confianza en las instituciones, polariza la sociedad y hasta puede llevar a la violencia. Exactamente. Y para combatirla, lo primero es tomar conciencia del problema. Entender que la desinformación existe, que es una herramienta de manipulación y que todos, incluso vos y yo, somos vulnerables a ella. Es como un virus, ¿no? Si no lo reconocemos nos puede enfermar. Totalmente. Y una vez que lo reconocemos, podemos empezar a tomar medidas para protegernos, por ejemplo, ser más críticos con la información que consumimos, no tragarse todo lo que nos dicen por más atractivo o impactante que sea. A veces es difícil, ¿no? Sobre todo con las redes sociales que todo el tiempo nos bombardean con información. Sí, por eso es clave aprender a filtrar, a cuestionar, a verificar, buscar fuentes confiables, contrastar información, no quedarse con una sola versión de los hechos y también ser responsables con la información que compartimos, no contribuir a la difusión de noticias falsas o engañosas, por más que nos parezcan interesantes o que confirmen nuestras creencias. Eso es muy importante porque a veces, sin darnos cuenta, podemos convertirnos en cómplices de la desinformación. Exactamente. Antes de compartir algo, preguntémonos, ¿es cierto? ¿Proviene de una fuente confiable? ¿Estoy seguro de que no estoy difundiendo una mentira? Si tenemos dudas, mejor no compartir. Es mejor pecar de cautelosos que de irresponsables. Totalmente de acuerdo. Y también creo que es importante hablar del tema con la gente, generar conciencia, promover el debate, no dejar que la desinformación se propague en silencio. Tienes razón. Hay que sacarlo a la luz, conversarlo, compartir estrategias para combatirlo. Es como una enfermedad, ¿no? Hay que detectarla a tiempo y tratarla. Y el antídoto es la información, la educación, el pensamiento crítico. Y también la participación ciudadana.
no quedarnos pasivos, sino involucrarnos en la vida pública, defender la verdad, luchar contra la mentira. Exacto. La democracia no se construye solo con el voto, sino con la participación activa de todos. Y la desinformación es un ataque a la democracia. Por eso debemos combatirla con todas nuestras fuerzas. Es una batalla que no podemos perder. Totalmente de acuerdo. Es una batalla que debemos librar juntos como sociedad si queremos proteger nuestra libertad, nuestros derechos, nuestro futuro. Bueno, amigos, esta ha sido nuestra inmersión profunda en el complejo mundo de la desinformación política en Argentina. Esperamos que les haya resultado útil, que les haya generado nuevas preguntas y sobre todo que les haya dado herramientas para ser ciudadanos más informados, más críticos, más comprometidos. Gracias por acompañarnos en este viaje. La lucha contra la desinformación continúa. Y todos tenemos un rol que jugar. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides compartirlo y apoyar nuestro trabajo. Hasta la próxima.